por la obra en aquella cruz. Fue Cristo dando su vida por la nuestra. No lo merecíamos porque nosotros fuimos los que pecamos, pero fue tu amor tan grande que cubrió todo, Señor. Gracias, porque hoy tú nos convocas. Gracias a esa obra, Señor, podemos llamarnos hermanos, porque tenemos un solo Padre. Cuánta bendición, Señor, tenemos al ser expuesto a tu palabra. Ruego a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno, Señor, en particular. Que tú te lleves la gloria y nosotros seamos humillados. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. La resurrección de Jesús es sin duda el evento más importante de la fe cristiana. Y escuche bien, dije resurrección, no dije, podría haber dicho la obra, la vida o la muerte, pero dije la resurrección de Jesús. Pablo, en 1 Corintios 15:14, lo dice esta palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana también es vuestra fe. Ese texto dice, si Cristo no resucitó, no dice si Cristo no murió o si Cristo no vivió, dice si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó esta noche, ninguno de ustedes estaría acá. Porque sería vana una predicación. Sería vana nuestra fe inclusive. Pero fue la resurrección, aquel grito de victoria en aquella cruz, donde el Señor pudo salvarnos, donde el Señor pudo rescatarnos. Ese evento valida todo lo que Jesús hizo y dijo. ¿Saben por qué? Porque fue en la resurrección que el Padre aceptó la ofrenda. ¿Fue una ofrenda suficiente? ¿Fue una ofrenda satisfactoria? Romanos 4:25 lo dice de esta manera. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, escuche bien, y resucitado para nuestra justificación. Entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pero cuando Él resucitó, nosotros fuimos justificados. La muerte fue el pago de esa deuda. Pero la resurrección fue el recibo firmado por el Padre de una transacción válida, de una transacción realizada. Sin resurrección no vale nada. La resurrección es la declaración pública de Dios de que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz pasó el control de calidad. Amigos, hermanos, cuando hablamos de Pascua, decimos domingo de resurrección. No decimos domingo de muerte, domingo de vida. Decimos domingo de resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque si no habría resurrección, la obra de Cristo estaría incompleta. Esa resurrección es el sello de una aprobación a la vida, a la obra y a la muerte de Cristo. Si hablaríamos solamente de muerte, muchas personas murieron. Pero fue Cristo el único que resucitó y aún sigue vivo. El único. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ese es mi Cristo.
triunfó la muerte, triunfó en aquella tumba y hoy está a la diestra del Padre. Y palabra del apóstol Pablo, saliendo en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Trayendo a memoria textos del Antiguo Testamento. Decía, ¿dónde está la muerte? Cristo venció. ¿Dónde está el sepulcro? ¿Dónde está la victoria de ellos? No hubo para ellos. Cristo venció. La muerte ha dejado de ser una fuente de temor para el cristiano. Porque Cristo la venció y un día todas aquellas personas que creen en Él también lo harán. Porque Cristo es el precursor, el que va delante nuestro, mostrándonos el camino. Por tanto, nuestra esperanza está más allá de lo que ven nuestros ojos. Nuestra esperanza está mucho más allá de la tumba. Entendiendo de que Pascua nos habla de resurrección, no nos habla de muerte, sino de resurrección, las Escrituras lo mencionan esta palabra Pascua en 2 puntos. En el Antiguo Testamento, la Pascua era aquel suceso donde los israelitas fueron librados de la esclavitud de Egipto. Estos israelitas estaban cautivos por Egipto, esclavos, 400 años estuvieron allí. Y esa liberación fue llamada Pascua, donde el Señor, a través de un cordero pascual, los libró de esa esclavitud. Y el Nuevo Testamento, para los cristianos, la muerte y resurrección de Jesucristo es la Pascua. Y la Pascua para los cristianos es la liberación de la esclavitud, pero no de Egipto, sino del pecado. Eso hizo Cristo por nosotros también. Ahora la pregunta sería, ¿cómo conectamos estas 2 Pascuas? La Pascua del Antiguo Testamento y la Pascua del Nuevo Testamento. ¿Cómo la conectamos? Si vamos a Éxodo 12, allí destaca el evento de salvación más grande que hubo en el Antiguo Testamento. Todo un pueblo rescatado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto. Todo un pueblo rescatado, y no solamente un primogénito o los primogénitos, sino todo un pueblo. ¿Y cómo sucedió ese rescate? Los primogénitos iban a morir, pero no murieron, porque hubo un cordero sustituto. Había sentencia de muerte para todas aquellas personas que no cocinaban un cordero y con la sangre de ese cordero pintaban los dinteles de la puerta. Y cuando venía el ángel heridor, pasaba por sobre las casas y aquella casa que no estuviera la sangre pintada, había mortandad. El hijo primogénito moría. Y así sucedió en pueblo de Egipto. Pero no solamente era para el pueblo de Israel, era también para el pueblo de Egipto. Para todos en general. Podemos decir, pero no era que el Señor quería salvarlo a Israel, ¿sí? Pero si un israelita no pintaba los dinteles de su puerta, su hijo primogénito iba a morir también. Porque la protección del Señor no era por ser israelita, era por ser obediente a su mandato. Los únicos que iban a morir iban a ser los primogénitos, porque el primogénito representaba a toda la familia. Al salvar un primogénito mediante la sangre del cordero, Dios estaba diciendo que toda la casa quedaba redimida. Y si no obedecían, ese primogénito iba a morir. Del mismo modo, al morir un primogénito egipcio, se simbolizaba que toda la nación estaba bajo juicio. Pero aquí hay algo muy revelador. Si podemos ver, Éxodo 12 habla de este suceso, pero Éxodo 13
el versículo 2, la palabra del Señor nos dice, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombre como de animales, mío es. El Señor está reclamando ahora todo hijo primogénito que Él salvó, que Él permitió que siga con vida. Reclama que ese primogénito le pertenece a Él. O sea que podemos decir que a partir de allí, todas aquellas primogénitos que vivieron le pertenecían al Señor. Pero si nos trasladamos al Nuevo Testamento, algo aún más revelador. Todos los que han nacido de nuevo son contados como primogénitos. Hebreos 12:23 dice, y la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y si usted escucha bien y entiende bien este texto, dice la congregación de los primogénitos, habla en plural. No está hablando en singular como diciendo la congregación del primogénito, sino de los primogénitos. Porque se está refiriendo a todas aquellas personas que han nacido de nuevo, todas aquellas personas que han rendido su vida a Cristo, es contada como primogénito. Igualmente, ante Dios, cada persona que nace de nuevo recibe la herencia de hijo mayor. Tiene la herencia total del Padre, porque aquella persona que es nacida de nuevo es heredera del reino del celestial. Los primogénitos en aquella época heredaban doble porción de todas las cosas. ¿Y por qué era doble porción para un primogénito? Porque aquel hijo mayor, a falta del padre, tenía que cuidar de la madre, de las hermanas, de los bienes. Era el responsable de todas las cosas. Y cuando una persona nace espiritualmente, también entra en la familia de Dios como si fuera el hijo primogénito. Porque para el Señor no hay segundo orden, no hay tías, tíos, parientes. Para el Señor somos hijos. Por lo tanto, sus vidas y aquellas que han sido rescatadas de la muerte deben estar ahora consagradas también al servicio de su Dios. Consagradas al cuidado de la familia, al cuidado de la doctrina, al cuidado de sus hermanos, de sus hermanas. Porque nosotros somos hijos primogénitos del Padre. Hermanos, allí hay bendiciones innumerables, porque Cristo nos rescató y le pertenecemos a Él. Los israelitas celebraban la Pascua, porque Dios los había librado de la esclavitud, pero de Egipto. La pregunta sería, ¿por qué celebras tú la Pascua? ¿Entiendes cuál es el propósito de la Pascua? Aquella Pascua del Antiguo Testamento recordaba lo que había hecho el Señor al haberlos librado de la esclavitud. Y los recordaban a través de ritos, pero había 5 sentidos puestos allí. Porque la palabra nos habla de detalles específicos de esa maravillosa obra que hizo el Señor en redención del pueblo de Israel. Deuteronomio 16:3 dice, no comerás con ella pan con levaduras, 7 días comerás en ella pan sin levaduras, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Eso festejaban, eso conmemoraban, con panes y levaduras, panes de aflicción. Ponían todo su sentido al saber que fueron rescatados de Egipto. Y para nosotros, hermanos, acá hay una conexión muy grande, porque está ligada al Antiguo Testamento, la Pascua judía, con la Pascua cristiana. En esta Pascua cristiana, el Señor vino, porque allá anunciaba de un Cordero que iba a librar a su pueblo. Pero nosotros entendemos quién es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Esas fueron palabras de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. En su mente habrán pasado todas estas palabras, diciendo aquel Cordero que los libró de la esclavitud de Egipto era sombra del Cordero que vino, que realmente quita, pero no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, trasladándonos de aquel reino de pecado al reino de su amado Hijo. Y yo quisiera mostrarles cuál es la similitud entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquel Cordero del Antiguo Testamento debía ser un Cordero sin defecto, de un año y macho, dice, según Éxodo 12:5. En Cristo se describe a Cristo como el Cordero, sin mancha y sin contaminación, como dice 1 Pedro 1:19, con una pureza absoluta, necesaria para que el sacrificio sea válido ante la ley divina. ¿Y por qué de un año? Porque era la flor de su vida. En el momento exacto, Cristo dio su vida. Aquel era un Cordero perfecto, separado, aunque nosotros entendemos que era imperfecto. Pero Cristo realmente fue el Cordero perfecto, puro, santo, justo, que dio su vida por nosotros. En el Antiguo Testamento había una instrucción sobre ese Cordero. Decía que no debéis quebrar hueso suyo. Éxodo 12:46. Debían asarlo, debían tener cuidado de mantener cada uno de sus huesos sin quebrarlos, intactos. Ese era el pedido de Dios para poder ser librados de la esclavitud de Egipto. En Cristo, durante la crucifixión, siempre los soldados, al creer que había vida en esa persona que estaba crucificada, quebraban sus piernas para acelerar así su muerte. Pero cuando llegaron a Cristo, dice la palabra, que lo vieron muerto. No había necesidad de quebrarle sus piernas. Pero allí es donde se cumplió la profecía, ese simbolismo de aquel Cordero Pascual. Lo dice Juan 19:36. En el Antiguo Testamento estaba prohibido comerlo a ese corderito, crudo o hervido en agua. No podía hacerlo. Debía ser asado directamente al fuego. Éxodo 12:8 y 9. ¿Cuál es el simbolismo con Cristo? El fuego es símbolo del juicio de Dios. Jesús no pasó una muerte suave o diluida, quizás como hervido en agua. Al contrario, recibió directamente el fuego del juicio de Dios. El fuego por el pecado cargó en aquella cruz por nosotros. Toda la ira de Dios descendió sobre él, asado directamente al fuego. En el Antiguo Testamento no bastaba que ese cordero solamente muriera, sino que la sangre de ese cordero debía ser aplicada en los dinteles de las casas de donde habitaban estas personas, con hisopo y sangre, dice la palabra, rociar esa sangre. ¿Y en Cristo cómo se aplica? La muerte de Cristo no se aplica automáticamente a nosotros, sino que la muerte de Cristo es aplicada a nosotros por fe. Cuando nosotros creemos en la obra de Cristo mediante la fe, esa sangre es aplicada a nosotros. No habrá muerte en nosotros. Pasará el ángel por sobre nosotros y no llegará mortandad. En el Antiguo Testamento no debía quedar nada de ese cordero para el día siguiente. Lo que sobrara debía quemarse, dice el fuego. Y no eso, sino que debían comerlo calzado, con sus sandalias, con el bastón en su mano, listo para partir, dice Éxodo 12, del 10 y 11. Cristo indica que esa obra que hizo en la cruz no fue parcial, fue una obra total, completamente consumado.
No dejó una deuda pendiente para que nosotros pudiéramos pagarla después. En aquella cruz dijo, consumado es. Quiere decir, pagó la deuda en su totalidad. No había más deuda contra el pecado. Y allí había urgencia también. A ello era una invitación a salir pronto de ese lugar. Para nosotros también. Es una invitación a salir pronto del pecado, a vivir vidas piadosas para el Señor. Y podría seguir hablando qué es lo que sucedió en el Antiguo Testamento y qué es lo que sucedió en el Nuevo, cómo aquel Cordero apuntaba a Cristo. No es coincidencia, es provisión de Dios, es el plan perfecto de Dios. Juan lo sabía. Dice Juan 1:9, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted puede entender cada una de estas palabras? Con lo que hemos visto, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué está diciendo? Que quita el pecado del mundo. Aquel que fue crucificado porque vio la obra que iba a hacer el Señor en la cruz. Saldó la deuda de nuestros pecados. Él era el Cordero esperado, añorado, que nos iba a librar de la esclavitud del pecado. Y allí fue Cristo a la cruz. Juan hablaba de la provisión de Dios, un Cordero perfecto, sin mancha. Alusión al Cordero de Egipto, que nos libró de este pecado. Este Cordero, que es Cristo, nos libra de la esclavitud del pecado. ¿Por qué no vamos a Él? ¿Por qué huimos de Él? Quiero cambiarles de escena. Ahora vayamos al aposento alto, allá en la última cena donde Cristo estaba con sus discípulos. Dice así la palabra en Lucas 22:15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros la Pascua antes que padezca? Esa Pascua era la antigua Pascua, y el Señor quería consumir con sus discípulos esa Pascua. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. En ese momento, ¿saben lo que pasó? Mientras comían, dice la palabra, Jesús colocó la última pieza del rompecabezas. Ya no eran simples protocolos de 1500 años atrás. Cambió algo para siempre. Ya no sigan recordando aquel momento que salieron de Egipto. Ahora, véanme a mí como el plan original. Esta cena era el momento exacto que el Señor pasó de aquella maqueta, de aquel Cordero de Egipto, al plan original, a su propio sacrificio por el pecado. Como si el Señor hubiera dicho en ese momento, corran aquel Cordero. Porque este Cordero simbolizaba liberación de la esclavitud de Egipto. Coman este pan que representa al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en ese lugar, en ese aposento alto, Jesús era el Cordero de esa mesa. Ya no miren para atrás. Mírenme a mí por estatuto perpetuo. Y acá viene este texto tan mencionado, tan amado. 1 Corintios 5:7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí Pablo está diciendo a los corintios, les dice, Cristo es nuestra Pascua. Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. No miren allá cuando salió de Egipto. Miren a Cristo, es nuestra Pascua.
No está diciendo vean un día al año. No hace falta que coman o beban o dejen de comer o dejen de beber. O como los judíos, el 14 de Nisan es la Pascua. No, la Pascua no es un día, no es comida, no es bebida. La Pascua es Cristo, es una persona. Y la obra que Él hizo por ti o por mí. La pregunta sería, ¿qué hizo Cristo por ti? Fue a una cruz a morir. Y murió por todas aquellas personas que creen en Él. Así imperfecto como tú eras, como yo lo era, Cristo Jesús murió. Y allí pasó por alto esa Pascua, pasó por alto nuestros pecados, porque te arrepentiste y creíste en la obra de Cristo, como yo lo hice un día, como quizás tú lo hiciste un día. Israel celebra aún hasta el día de hoy aquella liberación de Egipto. Nosotros celebramos la liberación del pecado. Bendita cruz que nos salvó. Si tú en esta noche estás celebrando Pascua, estás celebrando que la tumba está vacía, porque Cristo ha resucitado. Pero si realmente creíste en la obra que hizo Cristo en la cruz, la palabra también nos dice que un día volverá el Señor. Nos volverá a buscar y buscar a aquellas personas que creen realmente en Él. Aquellas personas gozarán con Él para siempre. En la resurrección, Jesús mostró que Él tenía el poder sobre la muerte. Él es el único que resucitó y sigue vivo. ¿Tú crees que no resucitarás si crees en Él? En el momento que tú creíste en Él, el Señor te dio nueva vida. Y esa vida es para que la vivas para Él. Y un día que tú mueras en esta tierra, resucitarás para estar en la presencia del Señor. Porque Él venció, porque Él resucitó, tú también lo harás. El Evangelio que nosotros predicamos no dice, haz esto y vivirás. El Evangelio que nosotros predicamos es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. ¿Tú tienes esa esperanza? ¿Que un día vas a ver al Señor? Así como Él traspasó el umbral de la muerte, porque la tumba no lo pudo sujetar, no pudo retenerlo. Así sucederá contigo un día también. Esa tumba no podrá retenerte allí, porque tú creíste en Cristo. Y así como Él resucitó, tú lo harás. A ti tampoco te retendrá, porque estamos unidos a Él por fe. Richard Sibbes dice, la muerte no pudo retener a Cristo en la tumba, pero el amor lo mantuvo en la cruz. Gloriosa cruz, que fue por amor, para que tú no vayas a ese lugar de tormento, para que tú no mueras para siempre, porque el Señor preparó un lugar de tormento, de castigo, que allí irán aquellas personas que no creen en Él, que no se arrepienten de sus pecados. Quizás haya habido uno que otro judío que no haya pintado los dinteles de su puerta. Su hijo primogénito murió. Como quizás en esta noche haya personas que no hayan creído en Cristo y no hayan aplicado esa sangre a su vida, la obra expiatoria de Cristo en la cruz. La pregunta sería, ¿eres libre? Si eres libre, corre a Cristo. Corre a Cristo y aférrate a Él. Y si no lo eres, arrepiéntete y cree. Porque la única salida que tenemos es Cristo. No hay otro Salvador. No hay otro quien resucitó. Es Cristo. Es el que murió también por tus pecados. Si tú crees en Él, goza en esta noche de que tu nombre está escrito en los libros del Cordero. Y si no es así, dudas de esa fe,
dudas de que tu nombre esté escrito, arrepiéntete. ¿Por qué vives en pecado? ¿Por qué vives escondiéndote? El Señor es luz. No podemos seguir viviendo en el pecado. Tenemos un Dios de amor y ese mismo Dios también es justicia. Ese mismo Dios es el que nos da oportunidad esta noche de escuchar el mensaje y de arrepentirnos de todo corazón y abrazarlo fuertemente, pidiéndole perdón. Pero ese mismo Dios también es un Dios de justicia que dijo que todas aquellas personas que no se arrepienten irán a ese lugar de tormento, preparado para el diablo y todos aquellos que lo siguen. Hermanos, amigos, a Cristo le costó la vida para que tú tengas vida. En esa cruz no solo pagó la deuda, sino que también compró primogénitos. Personas que quieren vivir para Él. Personas que dan su vida por Él, como los apóstoles. Personas que se apartan del pecado y buscan día tras día que el nombre de Cristo sea glorificado. Si no eres uno de ellos, quizás yo estaría en duda si realmente eres cristiano. Si tú mismo estás en duda, esta noche, ve a Cristo. Conságrate a Él. Aléjate del pecado, porque Cristo pagó la deuda por primogénito. Aquellos que se encargan de sus cosas, aquellos que viven para el Señor. ¿Qué te hace pensar que un día verás a Cristo si tú aquí en la tierra no lo sirves? ¿Qué te hace pensar de que estarás con Él por la eternidad y aquí no puedes estar con Él? Arrepiéntete y cree en el único que tiene poder y victoria sobre la muerte. Cristo Jesús. Oramos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de ser salvos, de llegar al conocimiento de la verdad, de vivir vidas para ti, Señor. Cuando tú llegaste a nuestras vidas, Señor, lo cambiaste todo. Le diste sentido, le diste propósito, le diste gozo, paz, paciencia, tantas virtudes, atributos tuyos, Señor, que hiciste morar en nosotros. Señor, gracias porque tu paciencia no se ha cortado y en esta noche está vigente. No sé mañana, pero hoy es el día de salvación. Señor, convence corazones y hazlo para tu gloria y honra. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.